Muy buen día, la gracia y la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. Les habla el pastor Ramón Luis Molina. Quiero hablar acerca de la secta una vez más. Recientemente me escribieron en mi página, el canal que dice la Escritura, que por qué yo me refería a ciertas organizaciones como secta, que eso se oía bien raro. Pues mira, yo hoy voy a aclarar qué es una secta. Y yo creo que una vez tú pongas atención, vas a entender claramente el concepto que lleva y conlleva una secta. Ahora, vamos a ver un punto bien interesante. Vamos a ver en la Biblia que los apóstoles hablaban acerca de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Recuerden que los fariseos y los saduceos fueron religiones que ya existían del judaísmo antes que Cristo viniera y ya estaban establecidas. Los fariseos eran una organización totalmente comprometida con los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, y eran estrictos en sus prácticas en la búsqueda de Dios. Eran gente seria, gente comprometida, gente inteligente, muchos de ellos brillantes, y eran una gente totalmente fanática, tratando de cumplir la ley al pie de la letra. No estamos hablando de grupos cualquiera, estamos hablando de un grupo religioso práctico a la luz del viejo pacto que era la ley. Ahora, vamos a ver en qué estriba el concepto de aplicarse a un grupo en particular, que es una secta. En Hechos, capítulo 5, 17 y 18. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Se le dice a los saduceos que es una secta. En Hechos 26:5, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Pablo dice que él era un fariseo de la secta más estricta. Él mismo admite que él estaba anteriormente a venir al cristianismo en una secta. En Hechos capítulo 15:5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Una vez más, a los líderes de aquel entonces, fariseos, saduceos, los cristianos le llaman a ese grupo secta. Entonces, cuando lo miramos a la luz de la Biblia, encontramos que este concepto de secta no se está refiriendo a un grupo religioso cualquiera, porque hay muchos grupos religiosos. Se está refiriendo a los líderes religiosos de aquel entonces, cuando Cristo vino a la tierra. Se le llama secta. Vamos a ver por qué ese criterio de secta es aplicado. Pero, por otro lado, tenemos que ver que los fariseos también, cuando se referían a los cristianos, le llamaban secta. Por ejemplo, en Hechos 24, el versículo 5 y el versículo 14 dice: pues hemos descubierto que este hombre, refiriéndose a Pablo, es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Pero
Esto admito ante ti. Ahora Pablo da defensa. Que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Pablo dice, ellos dicen que el camino que yo estoy en una secta. Pero ese camino que ellos llaman secta, dice, yo sirvo a Dios de nuestros padres creyendo todo lo conforme a la ley. Si yo cumplí todo lo que la ley decía y todo lo que estaba escrito en los profetas. Van visualizando algo, porque Pablo lo que está diciendo es que aunque ellos llaman secta, no es una secta porque él está cumpliendo cabalmente todo lo que Dios ordenó. Ahora lo vamos a ver más claro adelante. Cuando hablamos del concepto de la secta, tenemos que ver el concepto de la religión, porque hay una diferencia entre qué es una religión y qué es una secta. Una religión consiste en la creencia o adoración de un dios o de varios dioses. Es de la manera como el hombre busca a Dios. La religión es como la manera como el hombre busca a Dios espiritualmente, y en el mundo está lleno de religiones que creen que están buscando a Dios. Eso es una religión. Ahora, una secta es similar a un culto religioso, con la excepción de que la secta sugiere discrepancia y división del fundamento y la doctrina fundada. La secta, a diferencia de una religión, y aunque son unos religiosos también, en estos grupos hay discrepancia y división. ¿Por qué? Porque salen de un grupo que tiene la doctrina original. Y entonces ellos ya no creen en esa doctrina fundamental, esas enseñanzas verdaderas, y empiezan a predicar otro tipo de mensaje. Eso es una secta. Por tanto, se convierte en una división. No es que las divisiones son sectas. Está hablando cuando este grupo en particular deja de creer los fundamentos, las doctrinas cardinales, y entonces empiezan a predicar otro evangelio. No hay otro evangelio, pero hay muchos que están distorsionando el verdadero evangelio de Jesucristo. Una secta es un grupo que se separa de la iglesia fundada por Cristo, dejando su doctrina fundamental. Bueno, el cristianismo es la iglesia fundada por Cristo. Y dentro del cristianismo hay muchas vertientes de grupos que son religiosos del cristianismo. Dentro de estos grupos, muchos es la iglesia y muchos han caído en secta. ¿Por qué? Porque han dejado los fundamentos cardinales de la fe cristiana. Me explico. La iglesia cristiana tiene un solo fundamento. El fundamento de la fe cristiana claramente está registrado. Pablo dijo, yo como un perito arquitecto puse el fundamento, y cada cual tiene que tener cuidado cómo edifica, y ese fundamento es Jesucristo. El fundamento de la fe cristiana fue puesta por los apóstoles y los profetas. Si un grupo sale de la iglesia y empieza a predicar otro fundamento, eso es una secta. Eso es claramente una secta. ¿Por qué? Porque ha dejado los fundamentos de la iglesia original y está predicando otro tipo de evangelio. Por tanto, podemos ver que una secta es un grupo que se separa de la iglesia fundada por Cristo, dejando su doctrina fundamental. ¿Cuál es la doctrina fundamental de la iglesia? La justificación por la fe, por la gracia en Cristo Jesús, dando a entender que el medio que hay de salvar al hombre es a través de Jesucristo. Si un grupo deja de predicar eso, se convierte en una secta. Por lo tanto, la secta es todo grupo religioso que pretende buscar de Dios en el movimiento cristiano específico,
pero que no tiene verdaderamente el medio de salvación. La secta enseña doctrina que si usted las cree, si una secta está enseñándole una doctrina que si usted la cree, causarán que usted permanezca sin salvación y se pierda. ¿Por qué? Porque no le están predicando el verdadero evangelio. No importa lo buena que sea esa secta. Fíjese que los fariseos y los saduceos eran gente bien íntegra en las obras, en los quehaceres, en el rendimiento, en las buenas costumbres. Pero aún con todo y con eso, Jesús dijo que estaban perdidos, porque lo que los fariseos y los saduceos no entendieron es que en el judaísmo era una sombra que nos guiaba como un ayo hasta llevarnos a Cristo. Una vez viene Cristo, se cumple la promesa de Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y ese Jesucristo fue el medio que Dios usó para reconciliar al hombre con él. Si ese mensaje no se lleva y se sigue predicando salvación por obra, por ley, por rendimiento, entonces los que están en ese grupo permanecen todavía en pecado, pierden la salvación y no van a heredar la vida eterna. Por eso es tan peligroso una secta. Ahora, mire lo que dice la palabra en cuanto al evangelio. En Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. El evangelio tiene un poder, es una dinamita que salva a todo aquel que cree. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio, que es lo que se supone que predique la iglesia, la justificación por la fe en Jesucristo, por pura gracia, favor inmerecido, la justicia de Dios, Dios declara al hombre por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El mensaje de la iglesia verdadera es la justificación por la fe. Que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en él, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, yo tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo. El mensaje de la verdadera iglesia es la justificación por la fe. La verdadera iglesia no se identifica por ser la primera o por la que... No, es si mantiene el mensaje que se le dio a la iglesia verdadera, la justicia por la fe. Hoy en día en nuestros grupos religiosos, en el cristianismo, hay muchos grupos que son sectas. Están predicando otro evangelio. Lamentablemente, si un grupo de personas cree en ese mensaje, su posición de estar perdido permanece y no heredarán la vida eterna. Paz y gracia a todos. Suscríbete a mi canal. ¿Qué dice la Escritura? Dale a la campanita y recibirás nuestros mensajes. Bendecidos.